La Doris. Listo, ay, qué plomo esto, pero bueno, quería ver ¿Sí? si están todos, ¿no? A ver, ahí vamos. Nos faltan un par. Ahí está. Veinte son 22, ¿no? Así que ahí va. Faltan un par más y ya seguimos. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta ¿Puedo hacer mientras? una pregunta? Sí, todas, dale. Usted dijo que tiene efectos que en un niño que dejan de crecer. También, Sí, ¿cuánto tiempo sería más o menos como el crónico? sí, no, eso es cuando lo usan a largo plazo. ¿Sí? Eso es cuando lo usan así en periodos cortitos, no pasa nada. Si empiezan a sumar muchos ciclos de corticoides, varias veces al mes, varias veces al mes, varias veces al mes, eso también va a hacer que el chico crezca mal. ¿Sí? Por eso es muy importante, por ejemplo, hablando del asma, que usen, ¿sí?, el tratamiento preventivo. Es muy importante porque entonces dejan de necesitar el corticoide tan seguido. ¿Sí? Eh, pero eso es para el paciente que repite 5 días, 2 veces al mes, por ejemplo, todos los meses. ¿Sí? Ese paciente va a sumar corticoide que a la larga empieza a tener un efecto colateral. ¿Mm? Pero es el corticoide que se da por vía oral. Ahora vamos a ver el corticoide inhalado. Eso no pasa. ¿Sí? Creo que están todos, ¿no? Falta uno, pero no veo que se conecte. Bien. Perfecto, Ven la gracias. pantalla, ¿no? Gracias. No, por favor. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones del corticoide? En el asma agudo, como dijimos, cuando tiene la crisis, ¿sí? Entonces lo tomo. El oral estamos hablando. Y en ese asma de muy difícil control. Ese paciente muy severo son excepcionales, ¿sí? Entonces necesitan tomar un corticoide. Un tiempito que uno trata de usar la dosis más bajita para que el paciente controle sus síntomas o tenga un control bastante aceptable. En las reacciones alérgicas, tratamos de dirigir los antialérgicos, pero cuando las reacciones alérgicas no arrancan o son muy severas, necesitamos dar un corticoide. En enfermedades reumáticas, ya dijimos, como el lupus, la artritis reumatoidea, llevan corticoides. Y en los cánceres tipo leucemias, linfomas, ¿sí? Esas enfermedades llevan corticoides. ¿Mm? Otras patologías pediátricas como el síndrome nefrótico, que es una inflamación del riñón, donde pierden proteínas por el riñón, se tratan con corticoides. Y hay una serie de otras enfermedades de tipo inmunológicas que necesitan del corticoide. ¿Mm? Bien, pero en líneas generales son estas. Bien. Y luego tenemos lo que llamamos los corticoides inhalados. Son los que yo respiro en aerosoles, en polvos, o en nebulización, o en spray nasales. Con drogas que se eligen que no van a ser absorbidas en el tracto digestivo, ¿sí? Y que la absorción hacia la vasculatura es lo más baja posible. También son los que por ahí elegimos en formas de cremas para las reacciones alérgicas cuando las vamos a tratar localmente con un corticoide. ¿Qué drogas tenemos de lo que llamamos corticoides tópicos? Tópico es esto, que significa que actúa sobre ese tejido, piel o mucosa, sin una absorción importante o casi nula hacia el sistema. El budesonide, la fluticasona, el ciclesonide y la beclometasona son las drogas, ¿sí?, que tenemos en vigencia al día de hoy. ¿Sí? Nombres comerciales de budesonide, Neumocort, Neumotex, ¿sí? Son las más conocidas. ¿Mm? De la fluticasona, el Flixotide, el Fluticort, ¿sí?
del ciclesonide, está difícil conseguirla en este país, pero bueno, se la sigo mencionando porque por ahí que vuelve, ¿no? El albesco. La beclometasona, el Elbutocort, la beclometasona fue el primer corticoide inhalado que teníamos, una droga vieja, es tal vez la que tiene más efectos colaterales porque tiene más disponibilidad sistémica, es la que estamos tratando de no usar, aunque hay presentaciones nuevas de formulaciones que hacen que por ahí tenga menos absorción hacia el sistema, que es la que venía dentro del Ventide, que era una asociación de salbutamol con beclometasona que se utilizaba muchísimo en los inicios de los tratamientos inhalados, ¿eh? Pero ahora han sido reemplazadas por drogas más modernas como el budesonide o la fluticasona, que son las que más se usan. Pueden venir en aerosoles, pueden venir en polvos secos. El budesonide en polvo seco se llama Spirocord, o Neumotex en cápsulas, ¿sí? La fluticasona es el Flixotide, y creo que es el único que hay. Y la mometasona es el Exaler, que viene en forma de cápsulas. Con distintas presentaciones, y uno va a elegir la presentación acorde a la dosis que el paciente necesite, ¿sí? Más o menos dosis, por eso ahí le puse todas las dosis, después les quedan y ya las pueden ver. Bien. También tenemos los mismos medicamentos para usar como spray nasal cuando yo tengo un paciente con una rinitis alérgica, que es esa inflamación en la nariz, en forma crónica, que le produce estornudos, mucosidad, esa mucosidad blanca transparente, o cuando esta inflamación está un poquitito más hacia adentro, en los senos, y que se produce la sinusitis, o en los chicos cuando están inflamadas las adenoides o las amígdalas, que hacen que ronquen y que tengan un síndrome de apneas obstructivas de sueño. Esta inflamación de la vía aérea superior es similar a lo que le pasa al paciente con asma, pero la vía aérea superior no tiene el músculo. Entonces, los broncodilatadores para la inflamación de la vía aérea superior no van a servir. Lo que sí nos van a servir son los corticoides en forma de spray nasal para desinflamar como antialérgicos, ¿sí? Para reducir esos mecanismos de inflamación de la vía aérea superior. Entonces yo los voy a administrar por vía nasal, cuando los quiero hacer llegar a la nariz, a los senos o a las adenoides, y cuando yo los quiero hacer llegar, por ejemplo, a las amígdalas o a la zona laringea y traqueal, por ahí la mejor presentación va a ser la nebulizable, que es la que más se deposita en esa zona. ¿Qué drogas tengo? Las mismas, el budesonide, la fluticasona y la mometasona, y también la triamcinolona, que existe en nuestro país, es muy popular en otros países, es menos tópica, tiene más absorción al sistema, por eso no lo elegimos mucho en nuestro país. El nombre comercial es el Nasacor. Las otras, el budesonide es el Rino B, el Hipersol B, la fluticasona tiene el Flixonaz, el Anenis, el Fluticorte, el Iralan, el Proerte, hay 1000 marcas, ¿sí? Y la mometasona, el Exaler, el Nasonex, el Metasona, el Suavicort y un montón más, ¿sí? Y ustedes las van a ver, hay cientos de marcas, bueno, debe ser de los medicamentos más vendidos fuera de los que son con receta, ¿no? Y luego estos corticoides pueden venir asociados a un broncodilatador de acción sostenida. Es mezclar entonces el corticoide inhalado con el LABA dentro de un mismo aerosol. Tenemos asociaciones entre fluticasona y salmeterol, por ejemplo el Celetide, el Flutivent o el Proer, que vienen de 125 o de 250, o la asociación del budesonide con el formoterol, por ejemplo el Frevia o el Neumocor Plus. Y también, pero no tenemos en aerosol, la mometasona con el formoterol, que solamente está viniendo en polvo seco. En polvos secos tenemos también la fluticasona con el salmeterol, lo mismo, el Celetide, pero en forma de disco, o el Proer en forma de cápsula, o el Neumotide, que también viene en forma de cápsula, que no lo puse acá, pero es igual que el Proer, ¿sí? También tenemos la asociación de budesonide con formoterol en forma de turbohaler, el Spirocort, o en forma de cápsula, el Neumoterol o el Neumocort Plus.
la mometasona con formoterol, que es el Exaler Duo, que viene en cápsulas, que ya les voy a explicar cómo es. Y luego tenemos también en forma de disco, el IPTA, la fluticasona con el bilanterol, que esta sería la asociación que se puede usar cada 24 horas. Estas se usan cada 12 y estas también cada 12. Para hacer llegar un aerosol, y fundamentalmente en la población pediátrica, pero en los adultos también, debemos usar espaciadores, que pueden tener un sistemita de válvulas. Perdón, a ver si tengo el cursor. No quiere venir. Ay, no quiere, bueno. Es un sistemita de válvulas que estarían en la parte donde sale la mascarita. No puedo hacerlo venir al cursor. Se me va para cualquier lado. Bueno. Y entonces lo que hace es que cuando el paciente respira para adentro, se inhala, la válvula se abra y el remedio le llegue al paciente, y cuando el paciente exhala, cuando saca el aire, esas válvulas se cierran y entonces ese aire exhalado no se mezcla con el medicamento que está suspendido adentro de la cámara. Entonces se coloca el aerosol en la parte de atrás de la cámara, se agita, se coloca en la parte de atrás, se pone la mascarita contra la cara del paciente y se mete el aerosol atrás y track, se aprieta, y si es un chico chiquitito simplemente respira tranquilamente. Si es un adulto, va a sacar el aire, exhalar, se pone la boquillita en la boca de la cámara, acciona el aerosol track y lo inhala. Y aguanta el aire adentro. Y luego exhala. Y ya está, ahí el remedio llegó. Y lo repite la cantidad de veces que tenga que repetir su aerosol para la dosis que le indicamos. Entonces, algunas cámaras, a ver si consigo el cursor, pero no lo consigo porque esto no está en forma de pantalla total. Ahí lo conseguí. Entonces, perdón, ahora sí, ahora lo pueden ver. Acá es donde estarían las válvulas, ¿sí? Que se abren y permiten que el aerosol lo inhale el paciente, y cuando exhala, el aire exhalado va a salir por acá y no se va a meter acá adentro. El aerosol se engancha acá atrás, lo acciona, sale el aerosol, queda suspendido acá, el exceso de medicación o lo que sale rápido se va a pegar a la membrana o a la cámara, y no se va a pegar a la garganta del paciente. Cuando el paciente hace el aerosol en forma directa en la boca, ese jet rápido que sale se va a pegar en la garganta, y ahí es donde no lo queremos, y ahí es donde va a producir los mayores efectos colaterales. Entonces hay cámaras con válvulas o sin válvulas, como esta, ¿sí? Donde es como un agujero nomás, pero que al tener esta cámara, el aerosol va a quedar suspendido acá y reduce la velocidad con la que llega a la boca del paciente. Entonces hay menos depósito. Estas son igual más efectivas que estas, pero estas sirven. Y después tenemos con pico, lo mismo. Estas todas tienen válvula, pero también, por ejemplo, a este modelo le podemos sacar la mascarita y nos queda el piquito. Entonces esto es lo que se lleva a la boca al paciente. Es la misma técnica. Entonces eso es re práctico. Los aerosoles pueden venir con distintos colores que nos ayudan a ver las distintas concentraciones, ¿sí? De 50, de 125, de 250, lo mismo acá, de 50, de 125, 250, cuando más oscuro, y entonces no hay confusión si el farmacéutico le vendió mal o si el paciente, el médico, se confundió al indicarle una por otra, y entonces el paciente siempre reconoce su color, ¿sí? Acá hay distintos modelos, boquillas con distintas formas. Estos no se están consiguiendo, pero eran autoactivados, entonces son más fáciles para que cuando el paciente lo hace directo en la boca, que se dispara solo cuando el paciente inhala, no hace falta que el paciente apriete el aerosol. Y estos son los distintos sistemas de polvo seco. De cápsulas, que es una capsulita que la saca de acá el paciente, la mete, este dispositivo se abre para acá y queda un huequito acá donde va a meter la cápsula, la cierra, aprieta estos botones que simplemente son un pinche para perforar la cápsula, lo suelta, y luego esta es la boquillita que se lleva a la boca y el paciente mismo inhala con su fuerza de inhalación el medicamento. Estos son los sistemas Turbo Haller, donde el remedio ya está cargado acá adentro,
lo que el paciente tiene que hacer es girar la parte de abajo de color, ¿sí? La gira, eso hace que se cargue la medicación y luego el paciente solamente lo inhala. Tienen distintos colores porque son los distintos medicamentos, el budesonide solo en sus distintas concentraciones, de 100, de 200, de 400, el rojo es budesonide con formoterol, y luego tengo el celeste, que es la terbutalina sola, que es el Decanil, y estos que eran, que ya no se consiguen y no deberían poder conseguirse solos, que son el formoterol solo, porque no lo queremos usar solo. Tenemos que siempre tenerlo junto con el budesonide, en este caso. Y el sistema de discos, la medicación ya está cargada acá adentro, el paciente corre esto para atrás y aparece la boquilla, y acá aprieta esta pestillita, y entonces se carga la medicación y le inhala, pone la boca acá y le inhala directamente con su inhalación. Y otros sistemas que los Ellipta, que son más modernos, que no tienen esta palanquita, sino simplemente cuando abren esta tapita ya se autocargó. ¿Mm? Esos son los distintos sistemas de polvo seco. Todo paciente que pueda usar un polvo seco, que tenga la fuerza suficiente para inhalarlo, es el mejor método para hacer llegar la medicación a los bronquios. Entonces los chicos mayores de 6 años podrían usar estos sistemas, aunque yo tengo que tener muy claro que lo pueda hacer bien. Un chico entre 6 y 10 años tengo que estar muy atento a mirar bien que haga bien la técnica. Lo mismo pasa con la gente mayor, con los ancianos que por ahí no tienen una buena fuerza de inhalación, por ahí no pueden hacer estos sistemas. Y si no, tienen que usar los aerosoles. Los aerosoles son más baratos, estos sistemas son más caros, y eso también uno lo tiene que tener en cuenta en el momento de elegir cómo se la voy a administrar al paciente, a la medicación. La disponibilidad oral, ¿sí? Nosotros queremos la mejor disponibilidad de medicación a nivel bronquial, ¿sí? Que es donde queremos que lleguen. Entonces, lo que se me deposita en la boca va a estar relacionado con la dosis que yo use y el tamaño de la partícula, que cuanto más grande es la partícula, más tiende a depositarse en la vía aérea superior. Entonces, los aerosoles o los polvos secos hacen partículas entre 2 y 5 micras, que es el tamaño ideal para que llegue al bronquio y se deposite y no se deposite en la garganta. La fuerza con la que sale el medicamento, por ejemplo, de un aerosol también, ¿sí? Entonces, si yo uso un dispositivo para inhalarlo, eso va a ayudar a que no se me deposite en la boca, lo mismo que cuando yo uso un polvo seco, la fuerza con la velocidad con la que yo lo inhalo. Si yo no lo inhalo muy fuerte, se me va a quedar en la boca. Si yo lo inhalo con la velocidad que necesito, bastante fuerte, eso se me va a ir al bronquio. Y obviamente cuanto más dosis uso, más chances tengo de que se me deposite en la boca. ¿Por qué no lo queremos en la boca? Porque ahí es donde voy a tener más efectos colaterales. Cuando uso un aerosol, el 10% de la medicación capaz que llegó al bronquio. Si lo uso con aerocámara, por ahí el 20%. ¿Sí? Y cuando uso un polvo seco, entre un 20 y un 40%. Es la forma que mejor hace llegar a los bronquios. Pero tiene que estar bien hecha la técnica. Todo medicamento que llegó a la sangre se va a metabolizar en el hígado. Y la vida media del medicamento va a depender del tiempo que permanece unido al receptor. ¿Sí? La fluticasona tiene una vida media más o menos de 12 horas, el budesonide de 12 a 24, y la mometasona, el ciclesonide y el bilanterol de 24. Bueno, le puse el bilanterol, pero es un broncodilatador de acción sostenida. ¿Cuáles son los efectos adversos de los corticoides inhalados? Son bien poquitos, ¿sí? Es medicación súper segura. Los efectos colaterales van a estar, como dijimos, muy relacionados a la dosis que yo use y a cómo yo lo administro. Si yo lo doy con un buen dispositivo, con poco depósito oral, mis efectos colaterales van a ser muchísimos menos. Los efectos locales van a ser los más frecuentes, cuando a mí se me deposita en la boca. Puede producir afectación de las cuerdas vocales y me va a dar ronquido o disfonía, ¿sí? O me puede dar, por el corticoide oral, contaminación con cándida en la boca. ¿Bien?
Y los efectos sistémicos, que son por absorción del medicamento hacia el sistema, son muy, muy raros. ¿Mm? Te gusta usando dosis que no son las correctas o técnicas que no son las correctas para que el medicamento me dé efectos colaterales. Sobre el crecimiento, sobre la metabolización o sobre la inhibición del eje hipotálamo-hipofisario. ¿Mm? Sobre el crecimiento hay un montón de trabajos que demuestran que a muy largo plazo el paciente crece bien, tal vez con la velocidad de crecimiento hay una desaceleración al inicio del tratamiento, pero luego hay una recuperación, y la talla definitiva del paciente es la que tendría que tener por su talla objetivo genética. Hay un montón de trabajos que muestran que el paciente crece bien y no va a ser más petizo que es lo que debería tener de talla. De hecho, que el paciente asmático que tiene su asma mal controlada, crece mal y tiene tallas más bajas de lo que debería tener. Y cuando uno empieza un tratamiento inhalado y el paciente logra controlar su asma, el paciente empieza a crecer mucho mejor. Sobre la mineralización ósea, tampoco vemos efectos colaterales, el paciente no va a tener osteoporosis, no va a tener fracturas patológicas, no hay ningún tipo de problema, ¿sí? Y la masa ósea es la normal, y eso se demostró con un montón de trabajos de seguimiento. Sobre la inhibición del eje, sí, con dosis más altas, sí, por arriba, por ahí de las que estipulamos como dosis máximas, por ejemplo, la fluticasona más de 500 microgramos, el budesonide más de 800, ¿sí? Vemos que puede haber alguna afectación en el laboratorio del eje, pero que no tiene ningún tipo de expresión luego en la clínica, ¿sí? Y el paciente no tiene ningún tipo de problema. Entonces, es algo que ni siquiera necesita chequearse en el paciente. Bueno, sí dijimos los efectos, esto ya lo mencionamos, así que lo paso. La disfonía de la ronquera ya lo mencionamos. Y el broncoespasmo paradojal, como todo medicamento inhalado puede estar, que en vez de producir un beneficio produce más síntomas, es rarísimo. Yo la verdad que en mis años de estar atendiendo pacientes no vi ningún paciente con broncoespasmo paradojal. Por lo tanto, los corticoides son la primera línea de tratamiento para el paciente asmático, en dosis bajas, ¿sí? Por debajo de las dosis que le mencioné, se pueden usar en forma muy prolongada durante muchísimos años. Hay pacientes que ya llevan 30 o 40 años inhalando un corticoide inhalado sin ningún efecto colateral, así que es medicación súper segura, y que son muchos más los beneficios que tiene que los riesgos que tiene el paciente. Y si necesita dosis más altas porque tiene un asma muy severa, también los beneficios del corticoide inhalado son mucho mayores a todo lo perjudicial que es el asma crónica y maltratada en ese paciente, que probablemente termine en un EPOC, ¿sí? Y que además el uso de corticoides frecuentes para resolver sus exacerbaciones va a ser mucho más dañino que el corticoide inhalado que el paciente utiliza. Bien, ahora pasamos a lo que llamamos los antileucotrienos, que son otros medicamentos útiles para el tratamiento del asma, ¿sí? No son corticoides, son antiinflamatorios específicos de la vía aérea, porque lo que hacen es bloquear a unos mediadores de la inflamación alérgica, que son los leucotrienos. Entonces, producen todas estas cosas: suprimir la producción de citoquinas. Las citoquinas son mediadores de la inflamación, disminuyen la cantidad de eosinófilos en el esputo y en la sangre, y por lo tanto se infiere que a nivel del bronquio, que se ve inflamado por esta inflamación alérgica mediada por eosinófilos, reduce el flujo de monocitos y de macrófagos también al sitio de inflamación, y también inhibe el broncoespasmo que es producido por los leucotrienos. Fundamentalmente es el broncoespasmo que se produce al inhalar aire frío. Entonces se reducen mucho los broncoespasmos que son producidos por el ejercicio, y más cuando yo sumo ejercicio con aire frío, cuando lo hago en el invierno. También atenúan la respuesta a la histamina, que es un mediador
de la inflamación alérgica y de la inflamación frente al aire frío. Entonces, ahí vemos se me fue cualquiera, ahí vemos el grafiquito de dónde actúan, ¿no? En esta inflamación alérgica, bloqueando la liberación de mediadores a nivel del vaso, bloqueando la hipersecreción mucosa y fundamentalmente inhibiendo la contracción del músculo liso por la estimulación al aire frío. ¿Mm? ¿Cómo se da el Montelukast, que es la droga principal? También tenemos el Zafirlukast, pero que no mostró tanta utilidad, así que no es una droga que se utilice en nuestro país. El Montelukast, que es la droga principal, se da por vía oral, se absorbe muy bien, casi entre el 60 y el 80% del medicamento se absorbe, no se interfiere con la alimentación, por lo cual lo puedo dar con la comida, y tiene un inicio de acción a las 3 a 4 horas con una vida media de 24 horas, o sea que la dosificación es una vez por día. Se absorbe, porque llega al tracto digestivo, se tiene que absorber, se une a las proteínas plasmáticas, ahí por ahí se va a distribuir a todo el cuerpo, y ahí va a llegar a los bronquios donde va a hacer su acción, y el medicamento se va a desactivar en el hígado y se va a eliminar por la bilis. ¿Cómo vienen comprimidos? De 10, de 5 y de 4 miligramos, y también los de 5 y de 4 miligramos son comprimidos masticables, que se pueden usar muy fácil en pediatría en los chicos chicos, y para los bebés chiquititos, los lactantes, viene en forma de granulado que se puede disolver con una papilla fría o con un poco de líquido y luego tomarlo. ¿Cuáles son las dosis? Para los chicos de más de 15 años toman 10 miligramos, una toma día. Los chicos entre 14 y 6 años van a usar un comprimido de 5. Fundamentalmente mejor darlo a la noche porque se ve que hay mejor efecto del medicamento, mejor respuesta terapéutica. Y los chicos entre 6 meses y 6 años, los chicos entre 6 meses y 6 años van a recibir 4 miligramos, que puede venir en comprimido masticable o en el granulado disuelto. Está aprobado a partir de los 6 meses, perdón. Antes de eso no, es muy raro que un chico menor de 6 meses necesite uno ponerle un tratamiento de prevención, ¿no? Los efectos colaterales son muy raros, puede dar dolor de cabeza, puede dar reacción alérgica cutánea, puede dar dolor abdominal y dispepsia, son rarísimos. ¿Para qué se usa? Para el asma, para la rinitis alérgica. Esas son las indicaciones principales. También tenemos los antialérgicos. Los antialérgicos no van a ser útiles para el asma bronquial. Está demostrado que no sirven, pero sí van a ser muy útiles para todo lo que es la inflamación de la vía aérea superior, para la rinitis alérgica, la sinusitis crónica y para la hipertrofia adenoamigdalina. ¿Qué drogas tenemos como antialérgicos? Fundamentalmente para la vía aérea, las de más utilidad son la loratadina o la desloratadina, que las moléculas tienen como, de estos medicamentos son como un espejo. Entonces, hay un lado de esa molécula que es la activa y el otro lado no, entonces yo tengo, por ejemplo, la desloratadina usa la forma derecha y la levo usa la forma izquierda. Entonces, la loratadina o su forma más activa, que es la desloratadina, o la cetericina y su forma más activa, la levocetericina. Y otra droga útil es la fexofenadina. Cualquiera de estas uno puede elegir para bloquear la alergia en la vía aérea alta. ¿Cómo actúan? Son lo que llamamos antihistamínicos. Bloquean al receptor de la histamina. ¿Vieron cuando vimos toda esa cadena de inflamación? La histamina es una molécula que se produce y propicia la inflamación alérgica de la vía aérea superior. Entonces la indicación es para la rinitis alérgica, la sinusitis crónica, la hipertrofia adenoamigdalina, y también pueden ser útiles para las alergias cutáneas.
Entonces, ¿dónde actúan? Fundamentalmente dijimos, bueno, en todo ese mecanismo alérgico, el mastocito, que es lo que libera esta sustancia histamina, que es un potente vasoconstrictor y mediador de la inflamación, ¿sí? Vasodilatador y mediador de la inflamación. Si yo bloqueo a la histamina, entonces corto todo este círculo vicioso. La loratadina, que es la droga más conocida, ya pasa a ser de venta libre, un montón de marcas, como por ejemplo la erotina, ¿sí? Pero hay un montón de marcas, se da por vía oral, se absorbe muy bien, tiene un inicio de acción entre 1 y 2 horas y una vida media más o menos de 14 horas. La indicación es darla una vez por día. ¿Cuándo está contraindicada? Cuando uno tiene alergia a la loratadina, que es rarísimo, y no está aprobada para menores de 2 años. No se debe usar en el embarazo y en la lactancia. Efectos adversos, dolor de cabeza, cefalea y si pasa al sistema nervioso central, un poco de somnolencia. Es raro que esto pase porque son de las moléculas más modernas, que no tiende a pasar por la barrera hematoencefálica, pero uno trata entonces de dárselo a la noche al paciente para que si hubiera un poco de somnolencia no lo afectara. Menos frecuentemente puede dar trastornos gastrointestinales, eso se queda bucal. ¿Qué dosis se usan? 10 miligramos en el mayor de 12 años y 5 miligramos en los chicos más chicos, menores de 30 kilos, y los chicos más chiquitos usan 2,5 miligramos. Viene en jarabe, en comprimido. La cetiricina, similar a la loratadina, también compite con el receptor. Es más lipofílico todavía, que la loratadina tiene menos pasaje al sistema nervioso central, es raro que produzca somnolencia, pero está dentro de sus efectos colaterales igual, si bien raros, más frecuentes. También se usan para la dermatitis alérgica, la dermatitis alérgica o la dermatitis atópica también. Vienen comprimidos de 10 miligramos o vienen gotas, que cada 10 gotas traen 5 miligramos. O sea, 20 gotas es el equivalente a un comprimido. Entonces, la indicación en pediatría va a ser de 10 gotas, que son los 5 miligramos, y para los chicos más grandes, 20 gotas o un comprimido. Nombres comerciales, el Atopix, el Zyrtec, el Cetriler, ¿sí? Hay un montón de marcas, el Cetiricine, etc. Es muy conocida. Y la otra droga antihistamínica es la fexofenadina, que también bloquea los receptores antihistamínicos, es también lipofílica, pasa poco al sistema nervioso central, o sea que no debería producir somnolencia, también se usa en la rinitis alérgica, en la dermatitis atópica, en la urticaria crónica, porque tiene muy buen efecto sobre la piel. Se da por vía oral, se metaboliza en el hígado, se elimina por riñón y por heces. También la vida media es de más o menos 14 horas, ¿sí? Con un pico máximo a la hora o 2 horas, por lo que yo lo puedo dar en 1 o 2 tomas diarias. Efectos colaterales, náuseas, vómitos, somnolencia, fatiga, irritabilidad, diarrea o reacción alérgica, son rarísimos, ¿sí? Son drogas muy bien toleradas. Vienen comprimidos de 120 o de 80, o en jarabe que trae 30 miligramos cada 5 mililitros. Entonces la dosis, póngale, para el adulto sería 1 o 2 comprimidos por día, y para los chicos mayores de 12 sería la misma dosis, y los chicos menores de 12 pueden tomar jarabe, donde vamos a ajustar la dosis 5 mililitros, póngale 2 o 3 veces por día, ¿sí? Y los más chiquititos 2,5 mililitros. Los nombres comerciales, los más conocidos, son el Alegra y el Alercas. Eso con respecto a los antialérgicos. Entonces, si yo tengo un paciente con rinitis alérgica o sinusitis crónica, entonces va a usar el spray nasal, o el spray nasal con el antialérgico, o podría usar el antialérgico solo, en una base diaria, o a veces cuando el proceso es intermitente, lo va a usar esos días que está mal, y luego podrá dejar de usarlo. Y esas serían las drogas principales.
En algunos procesos también necesitan un ciclo de antibióticos porque ese tejido inflamado se sobreinfecta, se sobrecoloniza con distintas bacterias en el biofilm, y eso hace que se propicie este círculo inflamación-infección, inflamación-infección, entonces a veces necesita un ciclo de antibióticos también. ¿Mm? Y por último vamos a hablar de los antitusivos. Los antitusivos son drogas que deberíamos usarlas solamente para los pacientes que tienen una tos que no está siendo beneficiosa para el paciente. Por ejemplo, en los pacientes que tienen cánceres o en algunas ocasiones cuando tienen un síndrome de tipo coqueluchoso, que están tosiendo y tosiendo con una tos energizante que no está conduciendo a ningún lugar. La tos tiende a ser un arco reflejo protector para el paciente, ayuda a eliminar cuerpos extraños, secreciones, ¿sí?, de la vía aérea. Entonces, algo que tratamos de no inhibir. Los antitusivos tienen un efecto sobre el sistema nervioso central, porque van a actuar sobre el centro de la tos, que es un arco reflejo, así como vimos cómo era el mecanismo de regulación del sistema respiratorio. Tenemos un centro de la tos que marca este arco reflejo vía simpática, parasimpática, para estimular, ¿sí?, una contracción brusca del diafragma con cierre de la glotis, que hace que el aire entonces luego cuando la glotis se relaje salga con una fuerza inusitada. Para inhibir este reflejo tengo medicamentos que son narcóticos, o sea que nos van a sedar, y otros no narcóticos. Los narcóticos son derivados de la morfina. Puede ser la morfina como medicamento en forma directa, que se usa mucho en los pacientes con cánceres, porque además les calma el dolor, los adormece y les calma la tos.